A continuación nos acompaña el doctor Camilo Vargas, pediatra reumatólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Pediatría Regional Valle, profesor asistente en la Universidad del Valle, posgrado de pediatría, miembro de la Sociedad Colombiana de Reumatología y miembro de la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica, reumatólogo pediatra del Hospital Universitario del Valle, Clínica Nueva de Cali y Clínica Versalles. Camilo, gracias. Gracias, Lore. Muchas gracias a los organizadores del evento. Y lo que compartimos con todos es la calidad del evento que se realiza. Voy a intentar meter esto aquí sin dañar el... Después lo parto. ¿Duro? ¿Sí? Quedó grabado. No, lo daño. Bueno, muy bien. Estamos como un poco agotados, pero tranquilos que esta conferencia va a ser muy agradable y les digo que va a ser así de sencilla, como este póster presentado en el último Congreso del Colegio Americano de Reumatología del año pasado. Entonces, como ven allí, pues todos esos datos, definitivamente pues las mujeres que tienen enfermedades del tejido conectivo y que tienen antibetas glicoproteína positiva, pues hacen más trombosis. ¿Listo? Entonces, muy claro en ese póster. Ahora sí, pues nos vamos un poco a lo que es el SAF y el SAF en pediatría. Definitivamente, cuando nosotros pensamos en SAF, siempre pensamos en trombosis y creo que eso es algo que ha venido cambiando durante los últimos años, las últimas décadas, y es que es un evento tromboinflamatorio, o sea que vamos más allá de ese proceso trombótico netamente. Es autoinmune, es multisistémica, o sea que tenemos que buscar varios órganos o sistemas comprometidos y pues es la trombofilia adquirida más frecuente. Por otro lado, cuando pensamos en SAF pediátrico, pues nos tenemos que establecer un guión para saber si el paciente que tenemos al frente pues tiene un SAF o no, o si lo tenemos que pensar. Entonces, definitivamente la trombosis está en nuestras mentes, ¿sí? La microangiopatía, como hemos visto en los casos que hemos visto con los conferencistas previamente, esa microangiopatía en lupus, que está generalmente asociada a fenómenos trombóticos y a la positividad de anticuerpos antifosfolípidos, y la morbilidad obstétrica, que nosotros pensamos que tal vez no nos incumbe mucho, pero cada vez vemos más embarazos en adolescentes y en los últimos 2 años el embarazo en adolescentes ha sido mucho mayor. O sea que cada vez tenemos que pensar en esa morbilidad en las embarazadas como parte del espectro del lupus. Y es así como pacientes que hacen preeclampsias severas o hacen eclampsias y terminan en cuidado intensivo con fallas renales, pues tenemos que estar al lado de los ginecostetras y susurrándoles al oído de si ya le pediste los anticuerpos antifosfolípidos a este paciente. Por otro lado, tenemos un grupo grande que son las manifestaciones no trombóticas. Entonces tenemos los pacientes que hacen trombocitopenia principalmente, anemia hemolítica o hacen síndrome de Evans y hacen algunas manifestaciones neurológicas. Entonces, la evolución del SAF ha sido importante para nosotros y en nosotros en pediatría creo que somos muy sensibles a este tipo de patología por lo que está ligada al lupus eritematoso sistémico. Y es así como desde 1906, cuando empiezan las identificaciones como esos falsos positivos y esos falsos resultados positivos en los pacientes que se les hace serología para sífilis, y hasta que evolucionamos y identificamos cuáles son los autoanticuerpos y cuáles son los mecanismos inmunológicos modernos, y estamos en el momento de la instauración de medicamentos antitrombóticos como profilaxis primaria o profilaxis secundaria en nuestros pacientes pediátricos, pero aún faltan muchos estudios fuertes para tomar decisiones individuales o en conjunto. Entonces, las definiciones actuales de SAF y de criterio pues se remontan a Sapporo 1999 y recuerden que en el 99 pues sucedieron algunas cosas adicionales. En este año entonces el euro quedó como moneda única, ¿sí? Otra cosa que sucedió en Colombia es que en este año fue el terremoto de Armenia en el Quindío, que fue algo pues desastroso para nuestra nación, y luego hubo una revisión en Sydney 2006, ¿sí? En Sydney 2006 pues ya sucedieron otras cosas en el mundo moderno, entonces pues ya considerábamos que teníamos que empezar a ingresar otros mecanismos para identificar estos pacientes plenamente. Entonces tenemos criterios clínicos y tenemos criterios de laboratorio. Y entonces cuando hablamos de criterios clínicos tenemos trombosis vascular y morbilidad en el embarazo. Entonces nosotros probablemente estábamos un poco tangentes a esa morbilidad en el embarazo, pero poco a poco hemos sido más adeptos a tener en cuenta estas alteraciones. Y la trombosis vascular pues que puede ser por imágenes o por histopatología. Por otro lado tenemos los criterios de laboratorio y son 3 los criterios de laboratorio que tenemos en cuenta.
¿sí? Siempre vamos a tener en mente el anticoagulante lúpico que se hace por pruebas funcionales, los anticuerpos anticardiolipinas y los beta-2-glicoproteína que se hacen por pruebas como ELISA o por radioinmunoensayo. Entonces, tenemos aquí estos tres grupos de autoanticuerpos. Hay otros sí, y eso lo vamos a ver ahora, porque nos interesa saber si hay algunos pacientes que se nos escapan de ese diagnóstico de SAF, pero probablemente tenemos la sensibilidad y tenemos la duda de si eso o no es. Entonces hay una serie de anticuerpos que no hacen parte de los criterios inmunológicos, pero que podemos solicitar, pero más en eventos de investigación, más que de forma rutinaria. Entonces, definitivamente no hay criterios validados para pediatría, nosotros nos adherimos a estos criterios que van allí, pero tenemos grandes problemas cuando nuestros pacientes tienen manifestaciones no trombóticas. Entonces, si uno publica un artículo y ninguno de los pacientes tiene manifestación trombótica, le dicen, pues estos no son SAF, ¿sí? Usted está recolectando una serie de pacientes que tienen unas manifestaciones como trombocitopenia, cefalea, convulsiones, corea, pero ¿dónde está la trombosis de sus pacientes? No está. O sea que tú no tienes unos pacientes con síndrome antifosfolípido, sino con un espectro de anticuerpos antifosfolípidos positivos. Entonces necesitamos unos criterios un poco más finos o un poco diferentes para saber si nuestros pacientes entran dentro de este complejo patológico y podemos darle unos tratamientos más efectivos. Entonces, aquí hay algunas de las manifestaciones no trombóticas y si ven, lo más grande que ellos tienen en este grupo son las manifestaciones neurológicas, las manifestaciones dermatológicas y las manifestaciones hematológicas. En esos tres sistemas de afectación es donde encontramos el mayor grueso de pacientes con manifestaciones no trombóticas. Ahora bien, ¿qué es lo que se viene? Entonces lo que se viene es la estructuración de unos nuevos criterios que si bien toca evaluar en el grupo pediátrico, que también nos va con ellos, con respecto a sensibilidad y especificidad. Entonces el criterio de entrada de estos nuevos criterios sería que al menos tenga un criterio clínico, que los vamos a ver, y una prueba positiva para alguno de los anticuerpos antifosfolípidos en los 3 años de presentación de la manifestación clínica. O sea que si yo hice una trombocitopenia, tengo 30, o sea que la hice a los 25 y hoy me toman unos anticuerpos antifosfolípidos y me salen positivos, pues no alcanzo a clasificar, ¿sí? Porque no alcanzo a estar dentro de los 3 años del criterio clínico. Lo de los 30 es verdad. Entonces hay un dominio macrovascular. Entonces este dominio macrovascular está dividido en dos, se los puse en azul y en rojo, entonces hay un tromboembolismo venoso o hay una trombosis arterial. Pero además de eso tenemos que definir unos perfiles de riesgo. Estos perfiles de riesgo están definidos en población de adulta. Entonces, ¿es aplicable en pediatría? Sí, algunos perfiles de riesgo sí. ¿Por qué? Porque dentro del perfil de riesgo está si usted tiene una cirugía mayor, si usted tiene un trauma mayor, si tiene una hospitalización, si tiene algo grave que lo predispone o no a desarrollar trombosis sin necesidad de tener anticuerpos antifosfolípidos circulantes. Entonces, los perfiles de riesgo se definen para luego uno darle una puntuación a ese tromboembolismo venoso o a esa trombosis arterial. Entonces, si yo tengo un perfil de riesgo para trombosarme, pues voy a tener menos puntaje. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que si yo me fracturo un pie, quedo quieto, me colocan un yeso y soy un obeso con hiperlipidemia, pues es muy probable que me trombose sin necesidad de unos anticuerpos circulantes. Por lo diferente, si soy como el doctor Giovanni, que sale a correr, es un amante del ejercicio, ¿sí? Y él hoy llega y se trombosa por estar aquí escuchando nuestras conferencias, caramba, algo le ha pasado, porque él es una persona sana, no tiene lipidemia, no está hipertenso y está muy controlado, ¿cierto, Giovanni? Perfecto. Entonces, a él le apuntamos, ¿sí?, 3 puntos en ese tromboembolismo venoso. Y así sucede con la trombosis arterial también. Luego pasamos a un dominio microvascular. Y este es importante, entonces a uno le colocan 2 grupos, si es sospechado o si es confirmado. Y si uno mira el confirmado, ¿sí?, todo es patología, patología, patología o imagen, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre el sospechado y el confirmado. Si miramos la liidez racemosa, es por examen clínico del médico, pero ¿sí?, si miramos lesiones de vasculopatía en el segundo grupo, ¿sí?, también por examen clínico, pero si empezamos a tener patología de esas alteraciones que identifican una lesión microtrombótica, ya nos pasamos a un confirmado y vamos a tener 5 puntos a diferencia de los 2 puntos que nos dan con este de sospecha. Miren que la hemorragia pulmonar aparece acá y entonces dentro del Colegio Americano de Reumatología en el Congreso pues preguntaban
de por qué se incluía la hemorragia pulmonar. Si de pronto tal vez todos los del grupo de pacientes con síndrome antifosfolípidos no es una de las manifestaciones más frecuentes, más dominantes. Entonces la discusión se desarrolló, pero se empiezan a revisar las cohortes de adultos y empiezan a aparecer las cohortes de adultos con SAF primario y con SAF secundario, generalmente asociado al LES, en los que tienen una hemorragia pulmonar y por la importancia que da en mortalidad la hemorragia pulmonar. Entonces, ¿se acuerdan del caso del doctor Giovanni que nos muestra la paciente que hace hemorragia pulmonar y que tiene un compromiso microvascular extenso? Entonces, empiezan a aparecer en este grupo. Entonces, si yo tengo un paciente con hemorragia pulmonar y le hago un lavado broncoalveolar con identificación de la hemorragia alveolar o por patología, le doy 5 puntos y ya voy sumando. Hay que tener en cuenta que a la final yo tengo que tener 3 puntos de criterio clínico y 3 puntos de laboratorios de inmunología. Ahora vámonos al dominio obstétrico y uno dice, bueno, este dominio obstétrico tuvo algunas diferencias o algunos cambios, sí. Los cambios son en que si yo tengo 3 abortos consecutivos en menos de 10, en fetos menores de 10 semanas, pues apenas me dan un punto, porque es más frecuente que una mujer tenga un aborto consecutivo, ¿sí?, en un feto menor de 10 semanas. Si yo me voy hasta el espectro mayor, que es el de 4 puntos, ¿sí?, miren acá lo que aparece, preeclampsia y insuficiencia placentaria. El punto anterior es preeclampsia o insuficiencia placentaria. Entonces, cuando tengo los dos, con o sin muerte fetal, me dan 4 puntos. De ahí que toda paciente mujer que tenga una preeclampsia severa, ¿sí?, o que tenga insuficiencia útero-placentaria, tiene que tener un perfil de antifosfolípidos de valoración. Muy bien, ahora nos vamos a los dominios clínicos adicionales. Y aquí empezamos a tocar como algunos rasgos que nos interesan a nosotros en pediatría. Entonces, todos tenemos pacientes que tienen de todo, que tienen las lesiones cutáneas, que tienen la endocarditis de Littmann-Sachs, que han hecho trombosis, que tienen hipertensión pulmonar, que son un desastre porque a veces no, generalmente el paciente que está así más malito es el que no se toma nada, entonces el que es el menos adherente. Entonces aquí empezamos a tener algunos aspectos que nos pueden ayudar a nosotros. Entonces está enfermedad valvular cardíaca, engrosamiento versus vegetación y le dan 2 o 4 puntos. Y el hematológico que entra aquí como por primera vez, entran estos criterios no trombóticos, la trombocitopenia con tan solo 2 puntos. Entonces, si uno tiene una PTI, 2 puntos, ¿sí?, y tenemos un perfil de antifosfolípidos positivos que nos da más de 3 puntos en el inmunológico, ¿podemos concluir que nuestro paciente tiene SAF? No, porque tan solo tenemos 2 puntos de estos criterios de dominio clínico adicional. O sea que si yo tengo un paciente con trombocitopenia, tiene que tener alguna de las cosas previas que ya vimos para considerarlo y meterlo dentro de ese grupo de clasificación de SAF y poderlos meter a todos en el mismo saco para realizar estudios de investigación. Ahora bien, vamos al dominio del laboratorio. Entonces tenemos anticoagulante lúpico por un lado y tenemos por otro lado anticardiolipina y beta-2-glicoproteína. ¿Por qué se unieron estos dos? Pues porque unos son pruebas funcionales y los otros se hacen en fase sólida. Entonces se homogenizó y se dejó de esa forma. El anticoagulante lúpico tomado una vez y positivo da un solo punto, pero si yo se lo repito a las 12 semanas y está persistentemente positivo, me da 5 puntos. ¿Qué puede suceder? Si yo tengo un SAF catastrófico, se lo tomé una sola vez y el paciente está aquí y me sale positivo, pero el paciente está mal, está en cuidado intensivo con una lesión microangiopática, yo puedo considerar que ese paciente tiene un SAF catastrófico y lo tengo que manejar como tal, porque si no, pues no, a las 12 semanas no va a tener paciente para esperar los 5 puntos del dominio inmunológico. Por otro lado, se empiezan a definir los perfiles de alto riesgo de acuerdo al nivel que tienen de los reportes de fase sólida. Entonces tenemos moderado a alto y aquí lo tenemos, ¿sí? Moderado es 40 a 79 unidades y alto más de 80. Entonces si yo tengo, ¿sí?, vamos a mirar el espectro mayor que es el que está aquí abajo, alto, IgG, anticardiolipinas y beta-2-glicoproteína 1, 7 puntos. Entonces empezamos a ver que si usted tiene anticuerpos IgG contra estos dos autoanticuerpos de antifosfolípidos, vamos a tener 7 puntos. Y si nos vamos al espectro menor, es IgM, anticardiolipina y o beta-2-glicoproteína 1, tan solo 1 punto. Entonces ya empezamos a darle puntaje y riesgo a nuestros pacientes de acuerdo a diferenciar si tiene anticuerpos tipo IgG o IgM, que era algo que no existía en la clasificación previa. Muy bien, estos son algunos avances de fisiopatología y lo vamos a pasar rápidamente porque estamos agotados, pero les quiero mostrar que nosotros tan solo no nos enfrentamos al evento trombótico final. Entonces, si uno mira toda esta parte que es el endotelio,
tenemos al factor tisular, tenemos la protrombina. Estos son los anticuerpos, estos son las beta-2-glicoproteína 1, que son las proteínas que tenemos circulantes en plasma, que sirven como barredoras para limpiar detritos, para realmente mantener el endotelio sano, o sea, que el endotelio no se excite y no sea un endotelio protrombótico. Para eso nos sirve la beta-2-glicoproteína. Pero si la beta-2-glicoproteína le hacemos daño con los autoanticuerpos que tenemos, pues ella no va a tener sus mecanismos protectores. Entonces, a la final, ¿qué terminamos produciendo? Una activación inmunológica, que aquí tenemos el complemento, y ya recuerdan que en algunos casos que nos han presentado hoy se ha utilizado eculizumab como medidas de rescate, y lo hemos utilizado en algunos escenarios para rescatar pacientes de fenómenos microtrombóticos sistémicos. Y por otro lado tenemos la netosis como esa muerte del neutrófilo y cómo se generan esas trampas extracelulares de neutrófilos en las cuales se promueven los fenómenos trombóticos en el paciente. Por otro lado, ¿sí?, está la afectación del endotelio, que termina en una vasculopatía. O sea que además de tener fenómenos trombóticos y microtrombóticos en nuestros pacientes con SAF, tenemos también fenómenos vasculopáticos que van aumentando el riesgo cardiovascular e isquémico más adelante. De ahí que tengamos en cuenta todos los perfiles de riesgo de dislipidemia, hipertensión, diabetes, uso de esteroides crónicamente en nuestros pacientes que tienen un perfil de SAF positivo. Muy bien. La parte de la fisiopatología, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué me tromboso? Entonces, si yo tengo un fenómeno de estrés, un fenómeno infeccioso, yo hago un cambio en los fosfolípidos de membrana y la carga de esos fosfolípidos cambia. Entonces yo ya dejo de tener los fosfolípidos de carga positiva y tengo unos fosfolípidos de carga negativa, en los cuales la beta-2-glicoproteína 1 se adhiere, y si tengo los anticuerpos circulantes, y hay que recordar que los anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína pueden aparecer en niños desde edad temprana, y los estudios están demostrados que pueden aparecer en niños en respuesta a proteínas de la leche de la vaca, incluso algunos productos cárnicos. Entonces, generalmente estos anticuerpos son de tipo IgM, por eso tienen menos valor en los puntajes de riesgo. Pero si yo perpetúo, ¿sí?, perpetúo ese paciente y perpetúo la disfunción inmunológica y empiezo a producir anticuerpos tipo IgG, eso es algo distinto y aumento el riesgo cardiovascular de mis pacientes pediátricos. Entonces, ¿para qué le sirve a uno la beta-2-glicoproteína? Pues para protegerse realmente de fenómenos trombóticos. ¿Y dónde tengo yo todos esos receptores? Endotelio, plaquetas, monocitos, hepatocitos, trofoblasto. Todo eso se ve afectado y todo esto se ve alterado y expresado. Entonces paso de un perfil neutral en mi endotelio a un perfil protrombótico y activado inmunológicamente. Estos son la participación de esos mismos anticuerpos contra la anexina A5. La anexina A5 es un escudo que tienen las mujeres en el sinsitio trofoblasto, y entonces evita que ese trofoblasto se trombose y el embarazo llegue a término. También está asociado con el desarrollo o no de trastorno hipertensivo y la insuficiencia uteroplacentaria, que está dentro de los criterios. Entonces, si yo tengo unos anticuerpos circulantes, ¿sí?, si estoy frente a un fenómeno inflamatorio infeccioso, soy capaz de alterar mi endotelio, mis fosfolípidos de membrana, la beta-2-glicoproteína 1 se une y llegan los anticuerpos que están marcados en rojo, como los estimulantes de esos fenómenos trombóticos, y se dan las pérdidas en el embarazo, se dan las insuficiencias uteroplacentarias, el niño nace más pequeño y aumenta el riesgo de mortalidad del recién nacido. Muy bien, entonces acuérdense que habían dos eventos no trombóticos como manifestaciones no trombóticas dominantes en nuestros grupos de pacientes. ¿Cuáles son? Neurológico, dermatológico y hematológico. Este es una representación de lo que sucede en ese compromiso neurológico por síndrome de antifosfolípidos. Entonces, si bien pueden aparecer los fenómenos de microtrombosis, ¿sí?, la ruptura de la membrana, ¿sí?, de la barrera hematoencefálica hace que empiecen a filtrar sustancias del suero y sustancias proinflamatorias. Los antifosfolípidos son capaces de inducir expresión de TLR4 en las células del sistema nervioso central. Y a través de la proteína adaptadora MYD88, que aparece dentro de los dominios de muerte intracelulares, es capaz de inducir una excitabilidad neuronal. Entonces, los pacientes no necesitan solamente los fenómenos trombóticos visibles en las imágenes, sino que a través de un proceso de hiperexcitabilidad neurológica es capaz de inducir cambios como convulsiones o epilepsia en nuestros pacientes con síndrome de antifosfolípidos. De ahí que dentro de las manifestaciones neurológicas tengamos alteraciones del movimiento, corea, convulsiones, cefaleas migrañosas de difícil tratamiento.
Muy bien. ¿Y qué pasa con la otra manifestación más frecuente, que son las hematológicas, la trombocitopenia? La trombocitopenia para nosotros es como una vía de entrada. Cada vez que hay una PTI, el hematólogo sabe que tiene que llamar al reumatólogo, porque van de la mano. Cuando aparece una PTI es probablemente que haya una irregulación inmune. Y casi que si le salen unos sanas, unos 80, lo primero que hacen es, ese paciente es del reumatólogo y chao, esa PTI se le da a usted, y entonces usted le empieza a llenar la consulta de PTIs que realmente usted no todas tiene que manejar, pero sí tenemos que evaluar para definir si tiene una autoinmunidad sistémica para saber si nos quedamos con ellas o no. Pero es un trabajo en conjunto. Muy bien, entonces ahora vamos a las estrategias diagnósticas y luego vamos a ir a algo de la parte de terapia. Entonces, dentro de las estrategias diagnósticas, entonces, ¿será útil evaluar anticuerpos adicionales como la fosfatidilcerina protombina en pacientes con SAF? O sea, ¿podríamos utilizar más anticuerpos para definir este grupo de pacientes, ¿sí? En el que yo sospecho que tiene un SAF, pero el anticoagulante lúpico sale positivo leve o sale negativo, y tengo unas antibeta-2 y unas cardiolipinas que salen negativas, y yo digo, bueno, caramba, necesito otros autoanticuerpos para identificar y clasificar a mi paciente como SAF. Entonces la fosfatidilcerina protombina y los tipos de trombosis. Entonces, si yo tengo una trombosis venosa, ¿sí? El 58% de los pacientes pueden tener este tipo de anticuerpos positivos, si es arterial 73% y si es mixta, más del 90%. Y este es el riesgo de trombosis en pacientes con triple o cuádruple marcador. Entonces, con triple marcador IgG tienen 29% de riesgo de mayor trombosis que si no lo tuvieran. Si es IgM, 23%. Si es cuádruple, miren, ¿sí? Que no se sube mucho. O sea que por ahora, adicionar este tipo de autoanticuerpos para una evaluación adicional, teniendo un triple marcador ya establecido, no nos hace ninguna diferencia. O sea, sirve para hacer una publicación, para reportarlos, pero hasta ahora en algunos estudios no nos sirve para mayor identificación de riesgo de los pacientes. Ahora bien, si yo tengo pacientes con SAF trombótico versus enfermedad autoinmune, entonces tengo los SAF con trombóticos y las enfermedades autoinmunes, y si yo les tomo anticoagulante lúpico y sale positivo más otros autoanticuerpos, el 67% de los pacientes pueden tener antifosfatidilcerina protombina positiva. Si tengo SAF trombótico con enfermedad autoinmune, con solo anticoagulante lúpico positivo, el 30% tienen este tipo de anticuerpos positivos. Pero miren cómo se va cuando tengo una enfermedad autoinmune. O sea, cuando no es SAF trombótico, sino enfermedad autoinmune. En la enfermedad autoinmune tengo positividad alta de antifosfatidilcerina protrombina, sin desarrollar los fenómenos trombóticos necesariamente. Entonces empieza a perder validez en algunos escenarios, porque yo se lo tomo y, sí, pero si el paciente no me ha hecho trombosis ni ninguna otra manifestación, es probablemente que no requiera ninguna terapia adicional. Entonces, a través de sistemas de puntaje y de ayuda, entonces se evaluó el desempeño diagnóstico, y mire que el desempeño diagnóstico del área bajo la curva, con o sin antifosfatidilcerina protrombina, era igual mayor del 0.9. ¿Sí? Entonces, por ahora tampoco nos servía como mucho. ¿En qué escenario podría servir? ¿Podrían los anticuerpos antifosfatidilcerina protombina ser útiles para consolidar un perfil de alto riesgo en caso de no poder realizar anticoagulante lúpico? ¿Quiénes? Los pacientes que están anticoagulados y que no tenemos forma de hacer un diagnóstico a través de, no el tiempo de veneno de víbora Russell, sino el tiempo de veneno de víbora, se me fue la paloma, de Taipán. ¿Listo? De víbora Taipán, que no sé si en algunos de los escenarios ustedes lo tengan, pero por lo menos en el que yo trabajo no tenemos forma de hacer este tiempo de víbora Taipán. Ahora bien, nosotros tratamos los SAF, ¿o para qué los tratamos? ¿Sí? Los tratamos pues para evitar que se trombosen o para evitar que se trombosen por segunda vez o que lleguen a ser un fenómeno muy severo como un SAF catastrófico. Entonces, esto es cómo se comportan los adultos. Este es el riesgo acumulado de trombosis al año, a los 5 años y a los 10 años en grupo de adultos. 12, 26 y 44%. Pero miren el grupo pediátrico. Los pacientes pediátricos se trombosan más al año a los 5 años. No hay datos aquí hasta ahora de los 10 años, pero nuestros pacientes pediátricos con anticuerpos circulantes se trombosan más al año y a los 5 años que los pacientes adultos. O sea que nuestros pacientes son de mayor riesgo y tienen menos vida libre de enfermedad si les hacemos un seguimiento adecuado. Entonces, dentro de esas aproximaciones terapéuticas uno dice, bueno, vamos a mirar inicialmente cómo se comportaron y vamos a ver cómo es la recurrencia. En este estudio de Ávila de Canadá del 2022, entonces
La trombosis recurrente en SAF aparece más o menos en una tercera parte de los pacientes, es más frecuente en los primeros 6 meses del diagnóstico o del primer evento trombótico, y el 35% de las recurrencias, ¿sí?, fueron recibiendo anticoagulación. O sea que el paciente, a pesar de recibir anticoagulación, ¿sí?, se trombosa nuevamente. Entonces tenemos que definir cómo vamos a anticoagular al paciente, y para eso no podemos estar solos, para eso está el hematólogo y está la clínica de hematología. Ahora bien, ¿hay que individualizar la terapia? Sí. Entonces, yo tengo una positividad de anticuerpos, tengo que definir unos perfiles de alto riesgo y cuáles son los factores de riesgo de nuestros pacientes. Entonces, es muy distinto este paciente que está aquí gordito, ¿sí?, que probablemente tiene algunos otros factores de riesgo, ¿sí?, de lesión endotelial y que tiene más excitabilidad endotelial, versus al paciente que es diferente. ¿Sí? Es una persona delgada, que no está dislipidémica, que no está hipertensa, que no tiene hipertriglicemia y que no tiene ningún otro factor de riesgo. Entonces yo tengo que identificar y tengo que darle terapia dirigida a cada paciente de una forma diferente. Y dentro de eso, pues tengo que individualizar la terapia, ¿sí?, y que tengo que tener en cuenta varios aspectos. Yo cuando identifico al paciente, ¿sí?, no puedo estar solo, entonces yo no puedo permitir que ese adolescente con anticuerpos circulantes pues se vuelva obeso, fumador, alcohólico, trasnochador y que ande en una moto y que se fracture todos los años las piernas. Entonces tengo que cuidar a mis pacientes, y si es una mujer, ojo, porque tenemos que hacer un trabajo conjunto con ginecobstetricia, porque no la podemos mandar sola, no, vaya ya que planifique, no, sino que se tiene que mandar con la historia clínica y las recomendaciones que tenemos que darle al ginecobstetra. Cada vez esto es más factible, y cada vez los ginecobstetras están más sensibles con respecto a la planificación de los pacientes reumatológicos, y cuando hay dudas siempre lo llaman. Entonces siempre escriban el número del teléfono de ustedes cuando el paciente va específicamente a la consulta de ginecobstetricia para establecer unos planes de tratamiento adecuados. Muy bien, entonces salen las guías, ¿sí?, de la iniciativa SHARE, publicadas en el 2017, y entonces uno dice, bueno, ¿será que tengo más respuestas que dudas después de uno leer la guía? Entonces uno se pone a ver la guía y uno dice, el nivel de evidencia no es muy fuerte de todas las recomendaciones, pero hay algunas recomendaciones allí que uno pues tiene que seguir, pero la fuerza de esas recomendaciones no es muy adecuada. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues tiene que seguir estudiando y mirar su paciente individualmente para saber qué va a hacer con él. Entonces, la profilaxis primaria. Entonces, si uno se pone a ver los trabajos grandes de Arnaud y Tectonidou, entonces miramos pacientes asintomáticos con perfiles de anticuerpos de alto riesgo a ver si les damos aspirina a baja dosis, ¿sí? Entonces los primeros estudios demostraban que pareciera que sí, pero después cuando se hacen los estudios más grandes y se hacen los análisis extensos, pues resulta que da lo mismo uno tomar aspirina a dosis baja que no, si tenemos anticuerpos circulantes y si no hemos hecho ningún evento trombótico hasta el momento. Y aquí les pongo dos ejemplos. Entonces, usted le va a dar aspirina a este niño que se va por todo el parque, se sube con todos los amigos y dice, no, mamá, ya vengo, voy a ir aquí con mis amigos. ¿Usted está tomando aspirina? No, mamá, tranquila, yo no me la tomé hoy, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber si este paciente es un paciente de riesgo o no. O el otro que se tira. Entonces, todos los niños son activos y son de riesgo para desarrollar lesiones que pueden generar hematomas, sangrados que amenacen la vida. Entonces uno tiene que decir, caramba, mi paciente es un paciente para profilaxis primaria porque tiene un riesgo alto de eventos trombóticos. Entonces ahí están los triples marcadores, si es positividad de IgG, si es positividad de IgM o si tiene anticoagulante lúpico, que es el marcador más importante de desarrollar trombosis. Entonces el manejo y la indicación es individual. Es muy diferente el paciente que tiene anticuerpos positivos y no tiene ningún otro factor de riesgo a nuestro paciente con anticuerpos antifosfolípidos positivos y además tiene un lupus, ¿sí? Porque ese paciente tiene más riesgo de desarrollar trombosis y probablemente sí va a requerir la profilaxis primaria. Luego la profilaxis secundaria, cuando ya han desarrollado un primer evento trombótico, pues entonces va con la enoxaparina, seguida por warfarina con un objetivo de 2 a 3 de INR, ¿sí?, para eventos venosos, y si hay recurrencia o si el evento es arterial, el INR se sube un poco y ya le empiezan a tener a usted en consideración. Estando en tratamiento, ¿se volvió a trombosar su paciente? Pues sígale dando la anticoagulación, podemos utilizar algunas otras estrategias, póngale aspirina. Entonces usted ya empieza a pensar, le estoy colocando a mi paciente, ¿sí?, un antagonista de vitamina K, ¿será que le doy aspirina adicional a mi paciente?
y lo mando para el colegio, ¿será que el niño no va a jugar fútbol allá? ¿Se va a quedar quieto? Lo alejo de los deportes, lo alejo de la vida social. Entonces hay que empezar a establecer todo lo que tratamos en adherencia a tratamiento con nuestros pacientes. Entonces les tenemos que explicar qué es su enfermedad, cuáles son los riesgos de su terapia y por qué le estamos dando la terapia a los pacientes. Ahora bien, vienen los anticoagulantes orales directos. ¿Tienen beneficios? Sí, pero ojo, porque los pacientes que toman anticonvulsivantes, inmunosupresores o AINES, todo lo que es la biodisponibilidad de la farmacocinética y farmacodinámica se ve alterada. Y pues nuestros pacientes pues de vez en cuando convulsionan porque muchos tienen lupus asociado, de vez en cuando tienen inmunosupresores porque a veces utilizamos de vez en cuando inmunosupresores en nuestros pacientes con lupus y de vez en cuando les damos AINES a algunos otros pacientes. Entonces el dabigatran, que tiene un perfil favorable de profilaxis en tromboembolismo venoso secundario en los estudios de Brandao del 2020 y el rivaroxaban en el 2020 y Cono en el 2020 también. Entonces podríamos tener alguna utilidad de al utilizar los anticoagulantes orales directos, sí, pero hay una recomendación de alerta en que si el paciente tiene un triple marcador, ¿sí?, no se puede usar porque aumenta el riesgo de trombosis en estos pacientes. O sea que si bien tienen más riesgo de trombosis, no lo podemos usar por ahora y no está dentro de las recomendaciones que hacemos rutinariamente. Ahora bien, solo les damos anticoagulación, o sea, evitamos que se trombosen, o realmente queremos tratar el fenómeno primario que es la autoinmunidad que ellos tienen, como hacemos con el lupus, porque en el lupus no solamente le damos medicamentos para que disminuya la proteinuria, no les damos solamente IECAS o ARA2, ¿no? Les damos el inmunosupresor porque ese es el objetivo, controlar la autoinmunidad desencadenante. Entonces la hidroxicloroquina es un medicamento formidable, o sea, lo que decíamos, si un paciente con lupus no tiene un antimalárico, pues estamos mal porque es el único medicamento que ha disminuido la recaída y la reactivación de la enfermedad. Y la hidroxicloroquina es muy buena porque bloquea la activación de los TLRs intracelulares, inhibe la activación de las células dendríticas plasmocitoides y disminuye la formación de este complejo antifosfolípidos beta-glicoproteína del trofoblasto, de ahí que se utilice en las mujeres embarazadas que tienen SAF. El eculizumab, que ya lo escucharon, tiene su cabida en el SAF catastrófico y cuando tenemos identificación de MAT renal, ¿sí? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Recientemente tuvimos una paciente que debutó con un compromiso renal, hizo una glomerulonephritis rápidamente progresiva, la paciente ya llevaba varios meses realmente con los síntomas, y la biopsia renal, y le dimos tratamiento con esteroides, con ciclofosfamida, y la biopsia renal muestra un espectro de microangiopatía trombótica. Cuando llega el reporte de la biopsia renal, le hacemos un perfil de microangiopatía trombótica a la paciente y ya estaba negativo. Entonces uno dice, bueno, ya aquí pasó lo que pasó, ¿sí? Miremos cuáles son las estrategias nuevas, y las estrategias que nos quedaban en ese momento es rituximab. Y realmente nosotros en reumatología pediátrica creo que somos muy acuciosos y somos muy intensos con las terapias, ¿sí? Porque queremos que nuestros pacientes salgan de la lesión de tejido o órgano que tienen. Y a veces somos un poco exagerados con la inmunosupresión. Y el rituximab pues también tiene su cabida en su SAF catastrófico, en los SAF hematológicos, como vimos ahora que nos presentó la doctora Claudia Saad, ¿sí? Y en los SAF microtrombóticos. Entonces ahí tienen cabida el uso del rituximab. Muy bien, ¿qué pasa con el pronóstico de nuestros pacientes? Entonces lo más importante es si se vuelven a trombosar o aumentan el riesgo de muerte. Entonces el registro PET, el 20% de los pacientes tienen recurrencia de la trombosis. Recuerden que este registro está publicado en Pediatrics en el 2008 con 121 pacientes y generalmente ¿dónde se trombosan? En el mismo vaso. Los que tienen SAF primario se trombosan más nuevamente y los que tienen compromiso arterial o ACV. Y la mortalidad es del 5%. El otro registro que les quiero mostrar es un registro brasilero y este registro brasilero es de pacientes con lupus y SAF. El 27% tuvieron recurrencia de la trombosis y esa recurrencia de la trombosis ocurrió en pacientes que tenían más ACV, más polineuropatía y más daño acumulado en LES. Recuerden que ya vimos que los pacientes tienen un daño acumulado en lupus, pero cuando tienen perfil de antifosfolípidos positivos, ese daño de órganos y de tejidos es mucho mayor en los seguimientos. Y la mortalidad era de 9% versus 5% de los que no tenían lupus. Ahora bien, ¿qué quiero que se lleven al trabajo realmente? El SAF pediátrico es raro, ¿sí? Pero es una condición que puede amenazar la vida del paciente, así que necesita ser identificado rápidamente. Si yo tengo un paciente con un deterioro multisistémico, ¿sí? O tengo trombosis, tengo que identificar si ese paciente tiene o no un perfil de SAF positivo. ¿Por qué? Porque hace la diferencia
en instaurar tratamientos pronto de esteroides, plasmaféresis o utilizar incluso inmunosupresión como ciclofosfamida rituximab o inmunoglobulina en algunos otros pacientes. Todo paciente con evento trombótico debe ser evaluado por reumatología, porque lo trombofílico no quita lo antifosfolipídico. Entonces, no, eso de tener es una trombofilia genética, de tener una deficiencia de proteína CS, no. Independiente que la tenga, hay que hacerle perfil de antifosfolipídidos al paciente. Y las manifestaciones no trombóticas son muy importantes y son una puerta de entrada para evaluar SAF pediátrico. Y no se le olvide hablar con el hematólogo, el ginecostetra, el neurólogo, el cardiólogo, de todo lo que le puede producir el SAF a los pacientes, porque hay que mandarlos y remitirlos a todos estos especialistas si estamos en un escenario ambulatorio. Muy bien, entonces, si no me quisiste así, con un lívido no más, no me busques cuando esté así, trombosado. Entonces, las manifestaciones no trombóticas son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este paciente, así es un lívido reticular, sí. Muy bien, eso debe ser por el frío. No, los pacientes requieren evaluación por el reumatólogo en muchos escenarios y muchos de esos escenarios son los eventos que van más allá de la trombosis, porque después nos llaman a la unidad de cuidado intensivo que el paciente está así. Así que ahí les dejo ese mensaje. Muchas gracias.